Bueno, hermanos, entonces, el tema que hoy vamos a mirar es cuidado con lo que ves y escuchas. Iniciemos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, Dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eh, Mire que lo primero que el Padre aquí nos está diciendo es que nos está confirmando es que la palabra está inspirada por Dios y no por hombre. Sí, porque de pronto usted y yo en lo cotidiano, en el diario vivir, escuchamos, no, es que la Biblia el hombre la inventó, es que eso fue porque, no, mire, o X o Y otra cosa, no. Mire que aquí la palabra nos está confirmando que el mismo Dios fue quien inspiró al hombre para revelarnos la palabra. Pero yo creo que usted y yo analicemos una cosa, y es aquí donde le pido eh, que comencemos a trabajar ese músculo del discernimiento. Así como hay cosas que son inspiradas por Dios, que vienen a tu pensamiento, ¿sí? Porque es una de las formas como habla Dios. Dios te habla a través del pensamiento, es una de las formas. Ya vamos a mirar, más adelante vamos a mirar muchas otras formas como Dios le habla a la persona, porque Él habla de muchas maneras, hasta lo más mínimo. Bueno, así como hay cosas que son inspiradas por Dios, así también son cosas que son inspiradas por tinieblas, por espíritus malignos. Por eso es importante tener mucho cuidado con lo que vemos, escuchamos y leemos, porque a través de ello pueden venir pensamientos y el pensamiento te puede provocar a llevar un pecado. Entonces, sigamos. Aquí tenemos un ejemplo. Usted dirá, el empirismo y el racionalismo, ¿qué es? ¿Qué se trata eso? Vamos a leer un poco. Dice, el empirismo es una teoría filosófica, mire, filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimientos sobre la noción de ideas innatas o tradición. Empirismo y racionalismo, ellas van muy de la mano. Prácticamente, ¿qué es? Que si yo tengo que tener, yo tengo que tener las cosas materializadas o tengo que escucharlas para poder creer que eso existe o tener que eso que tener como un aporte, no, como una evidencia, como lo que hoy vemos en la ciencia, hasta que las cosas no sucedan o las cosas no se vean, entonces yo no creo. Prácticamente eso es el empirismo y eso es el racionalismo. O sea, yo tengo que tener cosas que yo lo puedo ver con estos ojos naturales para yo poder creer. Por eso dice percepción sensorial. Eso quiere decir los cinco sentidos. O sea que yo a través de mis sentidos, yo adquiero una formación de ideas y adquisición de conocimiento. Entonces, ¿por qué toco este tema? Muchos de las películas y más que todo las películas, la música no sé qué tanto, pero tiene que ser algo muy similar. Muchas de las películas que usted y yo hoy vemos, el autor de esas películas eh, ah, se han dejado llevar, se han inspirado por conocimiento humano, por conocimiento filosófico. Por eso es que de ahí sale mucho ateo. Entonces, muchas de las películas que usted y yo vemos, están, el autor, el que las escribió, son personas ateas, son personas que no creen en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted y yo miramos este tipo, vamos a ver más adelante qué tipo de películas, como para tener idea, vemos este tipo de películas, aunque usted y yo no lo creamos, se está transmitiendo eso, la división de Dios, el no querer acercarnos a Dios, basado en que ellos han sido inspirados por este tipo de conceptos. Por eso es muy importante, por lo menos cuando usted y yo leamos algo, tener muy en cuenta qué es lo que vamos a leer, porque eh, esto puede separarnos de Dios. Por eso lo que miramos acá en la primera diapositiva. Porque aquí Dios que nos está diciendo, o sea, Dios que nos está diciendo, Dios no garantiza que lo que no esté escrito en su palabra sea verdad. Por eso es importante que el Hijo de Dios, eh, que la persona se instruya en la palabra, porque Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en la palabra es donde tú vas a encontrar la verdad. Tú la verdad no la vas a encontrar ni en el cubo,
ni en las noticias, ni en el periódico. ¿Por qué? Porque son extensas a ser manipuladas. Y ya más adelante vamos a ver. Eh, entonces, de acuerdo a la diapositiva que estamos viendo anteriormente, en el libro de Primera de Corintios capítulo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, lo que miramos anteriormente. Mire que el empirismo y el racionalismo llevan al ser humano a que tiene que palpar las cosas, a que tiene que tener una evidencia para poder creer, para poder creer. Pero mire que pero mire que Dios es algo que usted, aunque usted y yo no lo veamos, sabemos que Él existe. Aunque usted y yo no lo veamos, sabemos que Él existe. Pero entonces mire lo que pasa aquí. ¿Por qué tanto choca la filosofía y la ciencia con, con las cosas de Dios? Porque, mire que el mismo versículo le está diciendo, porque el hombre natural no percibe, o sea, el hombre que no está conectado bajo el Espíritu no va a poder entender las cosas de Dios. Porque para él, ¿qué dice la Biblia? Porque para él son locura. Por eso es que el hombre, para poder entender las cosas de Dios, tiene que vivir bajo el Espíritu. Y eso no lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire que aquí el Padre que nos está diciendo, a lo mejor usted y yo, por lo menos yo al principio yo entendía, bueno, es que Dios me hizo así como Él, con dos ojos, dos narices, perdón, una nariz, dos orejas, dos ojos, dos cejas, una boca. Sí, esa parte, eso es lo que nos quiere dar a entender el Señor, pero lo que más el Señor nos quiere dar a entender es que somos como Él, como así, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo es el que usted y yo vemos, que conocemos. El alma, ¿cuál es? El alma es la que se encarga, es donde se almacenan sus emociones, es donde se almacena su personalidad, ese es el alma. Y el espíritu es el cual usted se comunica con Dios. Entonces, he ahí lo que estamos viendo anteriormente, porque para el hombre natural es locura, porque el hombre no discierne las cosas bajo el espíritu, sino bajo sus sentidos, bajo lo natural. Entonces, pero mire que yo quiero que usted y yo enfaticemos una cosa. No solamente Dios nos está diciendo que somos como Él, cuerpo, alma y espíritu, sino que nos dio una tarea. Mire que dice, y señoree los peces. Nos dio la tarea de qué? De administrar, de administrar. Y es muy importante esto porque el cuerpo que usted y yo tenemos que saberlo administrar bien, porque un día vamos a rendirle cuentas al Padre de qué es lo que hicimos con nuestro cuerpo, qué es lo que hicimos con nuestras vidas. Aquí se explica mejor en la palabra sobre el espíritu, alma y cuerpo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire que aquí el Padre lo está diciendo, el por qué debemos de cuidarnos, por qué eh, debemos conservar una vida en intimidad con Dios, para que seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que hayamos dicho antes, dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, oh, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, lo primero que usted y yo tenemos que entender es que usted y yo estamos en un cuerpo prestado. ¿Cómo así? Sí, le pongo como la comparación de una casa. Haga de cuenta que usted y yo estamos pagando, estamos en un arriendo, porque el dueño de su cuerpo y el dueño de mi cuerpo, o sea, el dueño es Dios. Cuando en la palabra escuchemos de casa, representa nuestras vidas. Cuando ustedes escuchen en un versículo de la palabra, y edifiqué la casa sobre la roca y el otro edificó la casa sobre la arena, está diciendo que la vida del hombre la edificó en la roca y la vida del hombre la edificó en la arena. O sea, eso es lo que quiere decir. Cuando ustedes ven la palabra,
de perdiendo el contexto, ¿no? Hay que mirar también el contexto. Pero mire que esto es un punto muy importante, porque usted y yo a veces creemos que nosotros tenemos somos como dueños de nuestro cuerpo y podemos hacer con el cuerpo lo que queramos. Mire que no, no es así. Mire que un día usted y yo vamos a rendirles cuentas a Dios de qué hicimos si cuidamos nuestra casa, si le quitamos el polvo, si le quitamos el mugre. Vamos a ver a qué me refiero con el polvo y el mugre. Sigamos, dice, porque es importante tener mucho cuidado. Mire lo que dice aquí, la lámpara del cuerpo, lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué, por qué debemos limpiar nuestro cuerpo? ¿Por qué debemos cuidarnos de lo que vemos y de lo que escuchamos? Escuchar que cada rato, que cuando nos levantemos, escuchemos contiendas, escuchemos calumnias, escuchemos bochinches, eh, escuchemos eh, palabras inmorales, palabras que no se deben de decir, vulgares. ¿Por qué tenemos de cuidarnos de todo esto? Mira lo que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuánto no serán más las tinieblas? Entonces, por eso es importante, por eso es importante tener mucho cuidado con lo que vemos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que veamos y lo que escuchemos, vamos a alimentar una serie de pensamientos. Entonces, si nuestro ojo es maligno, si nos la pasamos viendo por lo menos películas donde hablen de groserías, de palabras deshonestas, o si mantenemos escuchando mentiras y ponemos eso en práctica, pues eso va a venir en nuestro pensamiento, va a albergar, nuestra mente va a albergar este tipo de pensamientos, este tipo de ideas, y cuando nos demos cuenta de que estamos haciendo malas cosas, es un proceso bastante largo en el cual, dependiendo de la gracia de Dios, o sea, pueda que Dios haga un milagro en la vida de esa persona de repente, o pueda que en el transcurso del tiempo, como dice la palabra, en el transcurso del tiempo Dios vaya tratando con esa persona. Por lo general, Dios va tratando en la vida de la persona poco a poco, para irle enseñando muchas cosas en el transcurso de la vida. Pero entonces, es eso. Aquí en Génesis 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eh, como miramos acá, cuando por lo menos Dios habla de casa, Él se refiere a nuestras vidas, a nosotros, lo que estamos diciendo. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, por lo menos en nuestro cuerpo hay algo que usted y yo miramos mucho normal, y es que por lo menos los tatuajes, eso no es de parte de Dios. Los tatuajes no se deben hacer porque pues estaríamos manchando el templo del Espíritu Santo. Entonces, entonces aquí la casa representa nuestras vidas. Miremos más adelante acá. Otra connotación. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón. Y aquí está muy importante, yo creo que enfaticemos aquí está el ratón, y que todo designio de los pensamientos del corazón. O sea, Dios no, de pronto cuando usted y yo mencionamos el corazón, no, de pronto nos pensamos el corazón así, o pensamos un corazón, un dibujito, no. Dios como el corazón, como pensamiento. O sea, Dios ve el corazón como, como, como donde se albergan pensamientos. Lo que habíamos dicho, si tu ojo es bueno, te iluminará Cristo, te va a entrar luz. Pero si tu ojo es malo, te va a entrar tinieblas. Y dependiendo de lo que usted y yo veamos y escuchemos, eso va a alimentar a pensamientos o positivos o, o negativos. Van a haber inspiraciones o de parte de Dios, va a ser Dios quien te esté hablando, o van a ser inspiraciones de espíritus malignos que estén hablando. Por eso es importante. Por eso es importante entender esta parte. O sea, Dios no ve el corazón así como usted y yo creemos, como de carne, no. Dios ve el corazón como,
como en donde albergamos pensamientos. Ya vimos que ya dependiendo de lo que veamos y escuchamos, ya sea malo o bueno. Entonces, para entender un poco mejor esto, vámonos al primer mandamiento, que yo sé que muchos de ustedes y yo hemos escuchado. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Para hacerme entender lo que les trataba de explicar anteriormente. Vimos la palabra aquí corazón, entonces corazón vamos a cambiarlo por pensamientos para entenderlo mejor. Entonces dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu pensamiento, en tu mente, en tu pensamiento, perdón, en tu pensamiento, porque mente es una cosa y pensamiento es otra. Entonces, y amarás al Señor tu Dios con todo tu pensamiento, con toda tu alma, ya vimos que era el alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eh, es muy importante entender esto. Entonces, cada vez cuando veamos corazón, veámoslo como no corazón, el que usted y yo tenemos físicamente, o ese dibujito que muchas veces, pues, vemos por ahí, sino como un pensamiento, o sea, donde se albergan pensamientos. Dios lo ve así. Vamos a ver acá otro ejemplo cuando menciona corazón, para entenderlo mejor, para entender mejor cuando leamos la palabra. Dice como título tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Mire, me quiero enfatizar más aquí en el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cambiémoslo corazón por pensamiento, porque donde esté, donde es, allí, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro pensamiento. Veámoslo de esta manera, donde esté vuestro pensamiento, allí estará vuestro tesoro. Pero vemos que Dios menciona dos tipos de tesoros. El tesoro que proviene de este mundo, o sea, de lo natural, y el tesoro que proviene de las cosas de Dios. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse aquí, uno siempre tiene que preguntarse el porqué de las cosas. Si tienen dudas, si no me hice entender, pregunten, no se queden con la duda. Buscaré otra forma de hacerme entender. Mire que aquí el Padre está mencionando dos tipos de tesoros, dependiendo de lo que tú pienses, eh, ahí estará vuestro tesoro. Si tú piensas en cosas vanas, pues te va a llenar de vanidad. Si tú piensas, si estás acostumbrado y estás escuchado a vivir en contienda, entonces eso se va a albergar en tus pensamientos si estás acostumbrado a la ira, a la contienda, pues te vuelves así. Si estás acostumbrado por lo menos a ver películas de terror, vas a vivir a cada rato con miedo. Entonces, dependiendo de lo que usted vea y lo que usted escuche, si usted mantiene escuchando conversaciones inherentes, inmorales, pues usted se va a volver así, tarde o temprano va a hablar así. Entonces, mire lo que dice. Dios menciona, aquí la palabra menciona dos tipos de tesoros. Los tesoros donde la polilla y el orín corrompen y donde el ladrón minan y hurtan, o los tesoros en el cielo, ojo, el tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces mire que Dios nos está diciendo esto, que mientras nosotros tengamos nuestros pensamientos conforme a los tesoros del cielo, conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, Dios nos va a garantizar que Él nos va a conservar, que nos va a dar esa paz y tranquilidad. Pero si nosotros vamos a pensar en las cosas que están por fuera de la palabra de Dios y vamos a escuchar y a ver cosas que están por fuera, las cosas de Dios, Dios nos va a garantizar una vida en victoria, sino en derrota y en problemas y enfermedades. Entonces, mire lo que pasa acá. Eh, una de las bases que uno tiene que entender, lo primero que uno tiene que analizar aquí es lo que dice Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber visto constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo menos esta traducción que yo estoy utilizando en la Biblia de la Reina Valera 1960. Pero ¿qué pasa?
hay traducciones que de pronto hay que como que eh, son un poquito más complejas de entender, digámoslo así. Pero para entender mejor este versículo lo podemos leer de la siguiente manera. Entendemos por la fe que el universo ha sido formado, ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, yo por lo menos aquí yo puse una imagen de un poste y una sombra. Usted dirá, bueno, ¿qué se quiere relación con el pasaje bíblico? Dice, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir? Por lo menos usted una silla aquí en la tierra, en el cielo, o sea, el hecho de que usted aquí la silla, le pongo un ejemplo, aquí en la silla, usted ve una silla aquí en la tierra, eso quiere decir que en el cielo ya estaba primero, o sea, primero las cosas pasan en un mundo espiritual y después las cosas se ven reflejadas en este mundo material. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haga de cuenta que el mundo espiritual es este barrote que usted está viendo aquí, ¿sí? Y el mundo en el que usted y yo vivimos es esta sombra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios insiste tanto? Lo que pasa es que muchas veces el ser humano quiere aferrarse a esta tierra sabiendo que esta tierra es una imitación del original. Por eso Dios insiste, que dice por allá Mateo, dice, busca el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Muchas veces no entendemos las cosas que pasan porque nos estamos enfocando en la copia, en la sombra, o sea, en la copia. Y no estamos viendo que el problema viene espiritualmente, como les trataba de explicar con la silla. O sea, antes de que la silla el hombre la creara, ya en el cielo ya estaba diseñada. No es que el hombre la inventó, no es que el hombre, es que la creatividad, no, es la silla ya existía en el mundo espiritual, solamente que acá el hombre pues se le vino la idea, le llegó el concepto y la diseñó, pero como para hacerme entender. Entonces, ¿por qué es importante entender este concepto? O sea, lo que Dios nos quiere tratar de decir, porque es que muchas de las cosas que pasan, las enfermedades, el por qué no me rinde el dinero, el por qué, por lo menos yo acá tenía un testimonio, acá un vecino de que por lo menos tenía un bebé y, y le nacía y como al cabo de los 2 meses se le moría y ya van como 2 hijos que se le mueren por las mismas circunstancias. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? O por lo menos yo no sé si usted ha visto que hay casas que mantienen como en ruina o usted entra como en ambientes donde la casa es como muy pesada. Entonces, todas esas explicaciones vienen del mundo espiritual. O sea, es porque, primero, para hacerme entender, valga la redundancia, lo que le trato de decir es que primero las cosas pasan en el mundo espiritual y después se ven reflejadas aquí en la tierra. Un ejemplo, eh, porque es que nada pasa sin que Dios lo sepa. Por ejemplo, para hacerme mejor entender, por ejemplo, es que David se cayó. David se cayó. Eh, no, no, pronto, no, esta no. Hablamos de pronto por lo menos con la muerte de un pajarito se murió. Antes de que ese pajarito se muriera, ya había una conversación en el cielo. No, es que en tal hora, en tal fecha, ese pájaro se va a morir. Entonces, ¿por qué es importante el predicar la palabra y que la gente y que usted y yo podamos entender esto? Y es que muchas veces, yo no sé si usted se da cuenta que cuando la gente comparte la palabra, la gente la rechaza. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente está compartiendo la palabra? Está haciendo una prolongación de la vida de esa persona y muchas personas no lo entendemos. Eh, por eso es importante mirar la palabra, porque a veces el ser humano piensa que es la persona que te está diciendo la palabra de Dios o que te está insistiendo, o a veces pensamos que es el familiar y no es el familiar y no es el vecino, no es esa persona que te está insistiendo, sino que es Dios que te está hablando a través de esa persona. Entonces, al hacer caso, al hacer obediente, lo que está pasando es que hay una prolongación de la vida de esa persona.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas no escuchan la voz de Dios y Dios habla de una u otra manera y Él sigue y da muchas oportunidades hasta que llega un punto en que pues se le escapa de las manos. ¿Por qué? Porque se le está dando legalidad al pecado. Más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado y las consecuencias de desobedecer a Dios. Sigamos. Dice en Génesis 3:5 para explicarle mejor un poco lo del mundo espiritual. Génesis capítulo 3 versículo 5 dice, yo tengo aquí una pregunta que dice, ¿con qué ojos está viendo Eva? Analicemos una cosa. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo quiero que usted analice de acuerdo a la pregunta que yo estaba haciendo acá. Dice, ¿con qué ojos está viendo Eva? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Voy a tratar de voy a ponerlo en contexto. Aquí pasa cuando la serpiente que representa a Satanás, mire que aquí hay una gran enseñanza. Mire que aquí, porque Dios dice que no nos concentremos tanto en nuestros sentidos. Mire que cuando Eva pecó, si usted pone a analizar, Eva pecó por los sentidos. ¿Cómo así? Sí. Ella escuchó la voz de Satanás, vio el fruto con los ojos, la palpó con las manos y la saboreó con el gusto. Entonces, y la olfateó, o la olió, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios dice que, por qué Dios insiste tanto en que nosotros no confiemos de nuestros sentidos, sino que confiemos en la fe, en que aunque usted y yo no lo veamos, tenemos la fe y la certeza de que Él existe? Por eso que es la fe, es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, pero yo quiero que usted le dice una cosa, mire, a mí lo que me llamó la atención dice, y serán abiertos vuestros ojos. Mi pregunta es, entonces, ¿con qué ojos Eva vio el fruto y con qué ojos vio a la serpiente? Ah, lo que pasa es que Eva estaba bien, como Eva está en esa esfera espiritual, Eva estaba viendo con ojos espirituales. Y lo que dice aquí, dice, cuando dice serán abiertos vuestros ojos, quiere decir que haga de cuenta, cierra usted los ojos, haga de cuenta que, mire que si usted cierra los ojos, obviamente no va a ver nada. Asimismo, Eva tenía los ojos espirituales abiertos. Eso es un tema más profundo, más adelante lo iremos viendo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Eva pecó, desobedeció a Dios, lo que pasó es que se le cerraron los ojos espirituales y se le abrieron los ojos que usted y yo tenemos, los ojos naturales. Eso fue lo que pasó. Sigamos. Entonces, mire el problema y la desobediencia del pecado. Dios es muy claro en esto. Dice en Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy importante que usted y yo nos despojemos del pecado, porque esto es algo muy grande, y es que para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. No, para Dios pecado es pecado. Le pongo un ejemplo. A veces muchas veces usted y yo pensamos que la persona que hace más daño y que peca muy grande y que no merece perdón de Dios es un asesino. No es así. Ojo, para Dios todos somos pecadores. Obviamente que eh, el problema, obviamente que ya dejamos en manos de Dios esa justicia, ¿no? Que severamente, obviamente, sabemos que mire, aquí lo que está diciendo la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, mire lo que dice aquí, el problema que muchas personas desconocen es que cuando pecan, lo que está pasando, lo que hablábamos del mundo espiritual, eso se va almacenando. Entonces, el pecado que llama a la muerte, llama a enfermedad, llama a desesperación, las cosas no salen bien, monta un negocio y se le arruina. Eso se llama el pecado llama a la muerte, en todo sentido. Entonces por eso es importante dejar de pecar, apartarnos del pecado. Y el problema aquí del pecado es cuando somos residentes en el pecado. Mire, lo que, para hacerme entender, usted dirá, uy, pero David, ¿por qué pusiste esa imagen de la muerte como tan fea? Eso es lo que le trato de explicar. ¿Quién se inspiró? ¿Quién se inspiró? ¿De dónde vino la inspiración
para mostrar esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchas películas? Que a mí soy una persona que me gustaban mucho las películas. Yo me hacía esta pregunta, yo decía, uy, pero esa creatividad con la que las personas diseñan estas películas, esa ciencia ficción y estas cosas, ¿de dónde es que sacan tanta cosa? ¿De dónde tanta creatividad? Me preguntaba yo cuando desconocía todo este tipo de cosas. Entonces, lo que pasa es que imágenes como esta y otras más eh, tuvieron un pensamiento, tuvieron una inspiración. Entonces, que vino del mundo espiritual, ese mundo que la gente desconoce, que muchas veces usted y yo desconocemos, de ese mundo espiritual. ¿Y qué pasó? Que le vino en el pensamiento y la persona que trajo esta imagen lo materializó, para hacerme entender, lo materializó. O sea, eso fue una inspiración de las tinieblas, fue una inspiración que vino del mundo espiritual, porque todo se rige bajo el mundo espiritual. Y le vino al pensamiento y materializó esa imagen. ¿Por qué les digo esto? Porque yo vengo de una carrera que es mecatrónica y por lo menos un proyecto que un día vi era de un carro que se manejaba con una diadema, con algo que se pone en la cabeza. Y entonces estaba el carro ahí en el piso. El solo hecho de tú pensar de que el carro se moviera, el carro se movía solo. O sea, tú te ponías esa diadema, ponías el carro en el suelo y pensabas de que el carro se iba hacia adelante y el carro se movía. Se movía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, las neuronas se comunican por un proceso que se llama sinapsis y ellas se comunican a través de pulsos electrónicos. Entonces, el aire es corriente, el aire es corriente. Entonces, el mundo espiritual se maneja a través de flujos de corriente. Entonces, por eso es que te llegan pensamientos, ya sean buenos o malos, porque el mundo espiritual es un mundo de corriente, es un mundo de corriente. Más adelante vamos a ver eso con más detalle. Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Este es el que les dejé en el grupo de WhatsApp y vamos a leerlo muy bien. Vamos a leerlo. Dice, ¿quién es pues siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Mire lo que hemos dicho anteriormente cuando veamos casa. Mire, si lo volvemos a leer, dice, y lo reemplazamos por vida. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor, o sea, puso a Dios sobre su vida, o sea, puso a Dios en su vida para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, compartiendo la palabra, en oración, eh, todo lo que tenga que ver relacionado con la palabra de Dios en sana doctrina. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, yo siempre he escuchado que Dios va, que viene, pero nunca viene, que nada, que no sé qué, que mire lo que le está diciendo. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eh, uh-huh. Entonces, esta pregunta es muy típica, a lo mejor usted y yo la hemos escuchado. Ah, pero es que yo de los tiempos de mis abuelos, yo vengo escuchando que es que eh, la venida de Dios está cerca. Lo que pasa es que en la palabra hay una serie de profecías y hasta que no se cumplan todas las profecías, pues ahí sí no viene Dios. Lo que pasa en los tiempos en los que estamos, ya todas las profecías se han cumplido, pues ya se han evidenciado. Y en los tiempos en los que estamos en tiempos finales, estamos en tiempos de gracia, en donde en cualquier momento el Padre puede venir por nosotros. Por eso es muy importante estar en oración y no desconocer este tipo de cosas. Pero mire que el Padre, como es misericordioso y bueno, siempre que nos está diciendo que en esto pensad, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Mire, ¿se acuerda la palabra que hemos dicho corazones? ¿Cómo Dios lo ve? Pensamientos. Volvamos a leer, cambiémoslo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Mire lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo que tengamos nuestra mente ocupada y que le demos cabida a estos pensamientos, a lo honesto, a lo puro, a lo amable, a todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, por esto pensad. Porque Dios no vino a condenar al hombre, sino a salvar, a que tenga vida eterna. ¿Por qué el hombre le tiene tanto a la muerte? Porque es que Dios no diseñó al hombre para morir, sino que para que tenga vida eterna y vida en abundancia. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eh, bueno, hermanos, es algo que es enfatizar. Dios no vino a condenar, Dios no quiere que usted y yo nos perdamos, por eso eh, nos ha reargullido de dar este mensaje, eh, de compartir la palabra. Si no entendieron, es bueno hacérmelo saber. Si tienen algunas dudas, me preguntan. Si de pronto esta modalidad no nos sirve, pienso yo, si de pronto no entendieron o les gustaría, como en una videollamada para hacerme entender mejor. Es más, no sé si les parezca más cómodo. Bueno, hermanos, esto es todo. Eh, Finalicemos con una oración. Amado Padre Celestial, te amo, gracias Señor por permitirnos estar en este maravilloso día. Gracias Señor de la gloria por la vida de cada una de las personas que están hoy aquí reunidas. Mira Señor de la gloria su situación. No sabemos por qué momentos difíciles estén pasando, pero tú los conoces porque tú disciernes vuestros pensamientos. El Espíritu Santo da evidencia y no hay de nosotros. Tu palabra dice que no hay nada oculto de que no sea revelado ante el Padre. Te pedimos que seas tú ayudándonos a sacar lo oculto de nuestras vidas. Te pedimos que seas tú ayudándonos a sacar toda tiniebla, todo aquello que te desagrade, toda palabra inmoral, todo egoísmo, todo odio, todo resentimiento, toda amargura, todos celos, todo aquello impuro que esté entristeciendo el Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que seas tú, Señor de la gloria, guardando nuestra alma, cuerpo y espíritu de todo espíritu inmundo. Limpia, Señor de la gloria, la atmósfera, limpia por favor la atmósfera. Te pedimos que seas tú guardando a tu pueblo. Amado Padre, te pedimos que seas tú cubriéndonos con la sangre de Cristo, mandando ángeles a nuestros alrededores. Te damos gracias, Señor de la gloria, porque así tú eres bueno, tú lo has permitido. Damos tiempo para que seas tú tomando ese tiempo con Dios. Te damos gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.